Hola a todo el mundo, mi nombre es Francisco y bienvenido a un nuevo video. El día de hoy hablaremos una vez más de libros, pero esta vez me gustaría mucho recomendarles libros para comenzar a leer en inglés. Dentro de este video también hablaré un poquito de cuáles son las recomendaciones que yo doy al momento de iniciar a leer en esta lengua y que yo seguí y que me han servido mucho. Porque lleva prácticamente a 2 años que he empezado a leer en inglés, si no mal recuerdo, sí, 2 años, 1 año y medio, y he ido evolucionando. Es verdad que últimamente prefiero leer en español, pero no quiere decir que haya dejado la lectura en inglés por el completo, no. Continúo leyendo en este idioma porque considero que es mucho mejor al momento de entender al autor si el autor escribió primero su libro en inglés, y también es mucho más barato de comprar un libro en inglés donde no estás pagando traducción y adaptación. Tomando en cuenta todos estos rasgos, podemos comenzar con el video. Antes que nada me gustaría decir que para leer un libro en inglés es muy importante que ustedes estén en un nivel básico intermedio. En ese sentido yo me refiero a un nivel B1 o sí. Lo más recomendable es que sea B1 por el simple hecho de que hay muchas palabras y estructuras a las que tú ya tienes que estar acostumbrado cuando estás aprendiendo un idioma. En el inglés, en el francés, en el portugués, en el italiano es lo mismo. Siempre hay que saber ciertas palabras que son básicas, además de que también tenemos que conocer ciertas estructuras que nos pueden ayudar a facilitar la lectura. Existen dos formatos para leer: formato físico y formato digital. Yo he leído libros en formato físicos completamente en inglés y también he leído libros en formato digital. Para formato digital me gusta mucho leer en el Kindle, pero me gusta mucho porque trae diccionarios integrados y esas cosas, pero bueno, más adelante hablaremos de eso. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de leer en un idioma nuevo en estos formatos? Bueno, primero que nada, en el formato físico a lo que yo voy es que es un poquito más complicado cuando no entiendes una palabra y tienes que andar buscando, que sea en tu celular o en un diccionario, qué significa. Porque es verdad que muchas veces por el contexto podemos comprender, pero alguna otra vez es necesario conocer una palabra para poder entender de qué se está hablando. Y ahí donde radica el problema. En sí no es problema, pero es verdad que pierdes un poquito de tiempo a irte a tu celular o a tu computadora o a tu diccionario a buscar una palabra que no comprendes, y esto es un poquito frustrante al momento de que tú regresas a la lectura porque como que pierdes un poquito el hilo de lo que se está hablando. Pero bueno, tampoco es tan complicado. Recuerda que poco a poco vamos a ir mejorando y poco a poco se va a ir siendo un poco más fluido. En el lector electrónico o también en un celular ustedes pueden tener aplicaciones, o además de que se pueden tener también ya lo que son los diccionarios integrados. En este lector electrónico, si yo no entiendo una palabra, solamente doy clic y me dice lo que es su significado o su traducción, porque trae diccionarios integrados. Algunas veces no son tan transparentes y aún así tengo que ir a buscar qué significa, pero otras veces sí ayudan mucho y me permiten continuar con la lectura. También merma un poquito lo que es la comprensión, pero es verdad que no es tan difícil seguir leyendo y es un poquito más práctico que ir a buscar tu celular. Hay aplicaciones que pueden leer formatos PDF, formatos EPUB, y pues es mucho más práctico. Con las aplicaciones que ustedes, o que yo recomiendo al menos utilizar cuando no entienden una palabra, no les recomiendo mucho tanto Google Translator porque es un poquito pero algunas expresiones y esas cosas pues no aplica de la misma manera o la traducción es errónea. Así que lo que yo recomiendo son, por ejemplo, aplicaciones de traducciones más completas como Reverso, así como se escucha, Reverso. Es una aplicación que te ayuda mucho en el momento de que te mete en el contexto. Hay muchas definiciones para una sola palabra. En relación al sentido de la frase ya se elige la estructura que más se acorde a lo que se está leyendo. Vamos con las recomendaciones que yo les doy en general antes de tomar un libro en inglés. Atención, leer en inglés sí es un reto por el simple hecho de que es un idioma tal vez que se parece, pero también leer un libro, una historia completa y conocer personajes, ambiente y todo eso sí es diferente. ¿Por qué? Porque tienes que seguir hilos, tienes que seguir personalidades, tienes que seguir muchas cosas dentro de la lectura, y estas serían mis consideraciones y mis recomendaciones antes de que tú tomes un libro en este idioma. No te vayas por un libro muy largo. Siempre recomiendo que sean libros cortos para empezar, para que no te desesperes y no te sea tan complicado seguir lo que es el hilo de la historia. Porque si son libros tal vez que pasen de 400 páginas, ahí sí, con el solo hecho de pensar de que vas a leer un libro tan gordo, sí te desmotiva un poquito
y tal vez en español, si no tienes el hábito de leer en español, también se te hagan muchas hojas. Así que lo que yo recomiendo es que sean libros de menos de 400 páginas. Lo más práctico acá es que tú leas algo que te interese, porque si no te interesa, pues no sirve de mucho que estés leyendo eso, porque te va a frustrar. Después lo voy a leer por obligación o por el placer de leer, y no se trata de eso. Y la lectura es como mirar una serie o ver una película. Estás ahí porque te gusta. Algunas veces es verdad que hay lecturas que no son tan buenas y que te defraudan o hasta el final te gusta, pero por lo menos para leer en otro idioma yo les recomiendo que sea una lectura que desde un principio les llame la atención o les atrape. No les recomiendo leer clásicos. Los clásicos por el momento los dejamos hasta el final, porque tienen inglés un poquito antiguo, inglés que no es tan utilizado tal vez hoy en día, o estructuras que no son tan comunes, un poquito más poéticas si quieres verlo así. Así que por lo menos por los clásicos no. Bueno, es verdad que hay clásicos que son más fáciles que el otro, pero no vayan a querer leer como quien dice Moby Dick o Los Miserables o Los Tres Mosqueteros, incluso en español complicado. Y recuerda, es muy importante que no te sientas obligado a leer, porque si te sientes obligado, pues de nada sirve, ¿ok? Dices, voy a tomar un libro, pero estoy obligado a hacerlo. No. Siempre trata de que sea algo que en verdad quieres hacer. Trata de, si quieres, darle 20 minutos o media hora al día a leer, antes de dormir, en la mañana, si quieres, antes de empezar tu día. Si vas a leer, que sea desde un principio por gusto, no porque quieras forzarte a hacer algo. No está bien, porque te vas a frustrar y no sirve de nada. Este punto es muy importante. ¿Por qué? Porque no hay que desesperarse. No te desesperes si no entiendes una palabra. Recuerda, cuando estamos leyendo libros ya en este idioma, no se trata de comprender todo lo que estás leyendo, cada palabra. Incluso en español, generalmente nuestro cerebro solamente toma lo que son las frases generales, lo que son el contexto general, y no se queda con cada palabra y no comprende cada palabra. Hay veces que también dentro de las lecturas en español existen palabras que son complicadas, pero eso no quiere decir que mermen lo que es la comprensión lectora. No. De hecho, el contexto en general o las demás palabras que están alrededor de esta ayudan a comprender de qué se está hablando. Si tú no entiendes una palabra, pero atención, esta palabra no obstaculiza lo que es tu lectura, pues tú puedes seguir leyendo si el contexto te ayuda a entender de qué se está hablando. No trates de que voy a comprender todas las palabras que estoy leyendo, porque sí va a ser complicado y vas a detener mucho tu lectura para ir a buscarlas, y después se te va a hacer más pesado seguir la historia. Otra cosa que ayuda mucho es que tú puedes leer libros basados en series o en películas que ya hayas visto en el pasado, o también libros que ya hayas leído, porque así se te hace mucho más fácil. Ya al menos tu cerebro ya está como que dice situado dentro del espacio-tiempo en el que se desarrolla esta historia, y es mucho más fácil porque por el simple hecho de que tú ya tienes la idea de qué va a tratar o cómo va a terminar o esas cosas. Y también puedes disfrutar algunas cosas que tal vez cambiaron en la serie o no son igual en la película. Y bien, entonces, dejando las recomendaciones de lado, me gustaría hablarles de algunos libros para empezar a leer. Estos libros van a ser en inglés, evidentemente, pero también me gustaría decirles que ya los he leído y son libros que yo recomiendo. Bueno, es verdad que en gusto se rompen géneros, y no quiere decir que porque a mí me guste te va a gustar a ti, tampoco quiere decir que porque a mí no me guste no te va a gustar a ti, así que es un poquito variado. Y el primer libro que recomiendo es The Little Prince. Yo lo tengo en edición de Francia, en edición en francés, pero no hay problema porque también lo he leído en inglés. Y The Little Prince es un libro que se lee muy rápido. Creo que tiene alrededor de 100 páginas, si no me recuerdo, pondré la información por acá. Es de un príncipe que se encuentra con un aviador, o el aviador encuentra al príncipe en un desierto. Y ese príncipe le cuenta cómo son las cosas en su vida, cómo llegó hasta ahí, además de que cómo se manejan las cosas en su mente y en sus planetas. Que es un libro que generalmente la mayor parte del mundo conoce, y es un libro muy bonito. Además de que, a pesar de ser un libro destinado para niños, también es como que una crítica social a las personas y a los adultos más que nada. Y conforme vamos creciendo, todo esto se va perdiendo. El Principito es obligatorio si quieres empezar a leer en inglés. Y te digo, está súper corto, no es algo que vas a tardar mucho leyendo, y ayuda mucho, el mensaje es muy bonito y el libro es muy bueno. Así que el siguiente libro que recomiendo es The Boys in Striped Pyjamas, en este caso El niño del pijama de rayas, y como todo el mundo sabrá, también existe una película de este libro, porque está narrada por un niño, en este caso la historia de un niño que se llama Bruno, y se desarrolla durante la Segunda Guerra Mundial. Como todo el mundo sabrá para estas alturas, tengo un problema con todo lo que son los temas de la Segunda Guerra Mundial, porque me encantan. Bruno se va a vivir al lado de un campo de concentración donde conoce a un amigo. Ese amigo se llama Shemul. La historia me gusta mucho y la verdad es
que la película me hizo llorar porque ya la miré, es muy linda. The Boy in Striped Pyjamas es un libro increíble y muy cortito y muy fácil de digerir. Y después un libro que todo el mundo conoce y es Harry Potter. Este año comencé a leerlo y me ha fascinado. Hace mucho tiempo que miré las películas, pero es verdad que tampoco le he dado una oportunidad a las películas de Harry Potter porque las miré por obligación. Y de hecho también comencé a leer este libro porque siento que todo el mundo tiene que hacerlo por obligación social. Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Bueno, ok, tal vez estoy exagerando porque tal vez estoy ya contaminado por todo lo que la sociedad piensa de este libro, pero es verdad que es muy bueno. Y tiene la gran ventaja de que es un libro en sí para middle grade, en este caso para niños de primaria, secundaria, si quieren. Así que está escrito en un inglés básico, en un inglés fácil de digerir. Es verdad que tiene mucho vocabulario en relación a magia y todo eso, pero no es difícil de entender si ya viste la película o si tienes un diccionario a la mano. Harry es un niño que vive con sus tíos y él no tiene ni la mínima idea de que es mago y que sus papás serán magos. Todo cambia cuando recibe una carta de invitación para estudiar en Hogwarts. Hogwarts es el colegio de magia más importante, si no me recuerdo, de todo el mundo mágico. El siguiente libro que quiero recomendar es A Monster Calls. Es un libro que no tengo en físico, pero que es uno de mis libros favoritos de toda la vida y que me hizo llorar a mares. Fue uno de los primeros libros que leí en inglés y la verdad me encantó. No es nada complicado de leer y además de que la historia es muy bonita. Habla de Connor, es un niño que recibe la visita de un monstruo. No es un mal monstruo, sino que este monstruo está tratándole de ayudar a descubrir algo que está muy dentro de él y que él todavía no asume, que no quiere aceptar. Y es que su mamá está enferma de cáncer, además de que su papá vive en otro país y ya está conociendo a otra mujer y aparte sufre acoso escolar. Y todo esto se le junta en la cabecita del muchacho, pero además de que él se sienta solo y que necesita ayuda, necesita la fuerza para seguir adelante, el monstruo es lo que está tratando de facilitar. Mediante esta historia podemos encontrar historias cortas que el monstruo le cuenta a Connor y que si vas un poquito más a la temática de los sentimientos, pues también puede ser un libro para ti. El próximo libro del que les quiero hablar es Aristotle and Dan Discovered the Secrets of the Universe, y este fue mi primer libro leído en inglés. Como ustedes sabrán, no es el mejor libro que yo pueda hacer referencia porque por lo menos no me sentí al 100% conectado. Hay muchas personas que lo aman. Habla de la amistad de Aristotle y la amistad de Dante. Ellos dos se conocen y se hacen muy buenos amigos y juntos comienzan a tener una bonita relación de amistad donde van evolucionando y donde van conociendo todo lo que es este proceso de hacer un amigo, tener a alguien en quien confiar, después separarse, moverse a otros lados y después volverse a ver. Pero también es un libro muy fácil de digerir porque les digo, está enfocado para venderse a jóvenes, está enfocado a una historia juvenil, pero sí es verdad que al menos los capítulos son muy cortos y el espacio que hay entre las letras pues también es un poquito grande, así que es fácil de digerir y si le metes, no sé si quieres una hora al día o media hora al día, tal vez puedas terminarlo en una semana o 15 días a lo mucho. Y el último libro del que les quiero hablar es The Selection, y este libro lo leí hace alrededor de 4 años si no mal recuerdo y en su tiempo me gustó, pero ahora no lo continuaré leyendo porque es verdad que hay como 5 libros de esta saga, solamente leí el primer libro. Este libro va de América. América forma parte de las 35 chicas que son seleccionadas para competir por el corazón del príncipe del reino. Así que dentro del reino hay 8 castas, por así decirlo, desde los más ricos hasta los más pobres, y ella no quiere formar parte de la selección por el simple hecho de que no le ve necesario hacer eso y porque ella tiene un enamorado. Ella es casta 5, la casta 5 es para los artistas y su enamorado es casta 6, pero en sí se ve dudosa si aceptar o no, porque de hecho si acepta ella pasaría automáticamente a ser casta 3 y en este caso su familia también recibiría, por cada semana que ella esté en el reino, su familia recibe una compensación económica que la verdad le vendría mucho de ayuda. Y es más que nada por eso que ella está como que dudando si entrar o no a la selección, pero les digo, es muy fácil de seguir en inglés y tampoco es complicado al momento de digerir y saber qué está pasando. Y bien, creo que sería todo por el video de hoy. Hemos terminado con los libros que les he recomendado para leer en inglés. Muchas gracias por ver el video. Ya saben que si les gustó pueden suscribirse al canal. Trataré de traer un poquito más de contenido en relación a los libros porque la verdad me encanta leer y siempre que puedo trato de tomar un libro nuevo y seguir una nueva historia porque me transporta y permite conocer otros mundos, así que yo los recomiendo mucho si ustedes están interesados en un pasatiempo y cada autor escribe de una manera peculiar. Muchas gracias por ver el video y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.